Quiero agregar, por cierto, que ahorita la nueva estructura del santuario es que las notas que se van a publicar, que se van a difundir en el noticiero de la noche, son las que cada uno de los santuaristas saca de Facebook, de Twitter, de cada uno de los lugares en donde nos hacen llegar tantas noticias. Están las pestañas para nuestras redes sociales abajo del header del santuario. Por otro lado, desgraciadamente tenemos que tocar el tema de Lidia Cacho, la periodista de quien leíamos ayer su interesante punto de vista sobre el caso de Aristegui y el spot de López Obrador, que por cierto, el IFE, de veras, yo no sé cuál es su congruencia, yo no sé de dónde sacaron estos idiotas del IFE, cuánto les paga el PRI para que de repente trabajen y luego 20 para que le hagan caso a un caso, valga la redundancia, e ignoren otros 20. Le niegan a Aristegui ese permiso de quitar el promocional, de bajar el promocional de Andrés Manuel López Obrador, que afortunadamente no se publicó y no hubo ningún conflicto. ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, tengo entendido que hoy 3 en radio y televisión se iba a difundir un mensaje en donde no se incluyera la voz de Aristegui, pero el IFE le dio la razón a López Obrador en esa estupidez. Bueno, finalmente no hubo ningún abuso, no se usó la voz de Aristegui y todos contentos. Excepto Lidia Cacho, que desgraciadamente también tiene que abandonar México por las amenazas de muerte. La escritora y periodista mexicana Lidia Cacho se vio obligada a salir del país después de que recibió vía telefónica más amenazas. Hay que recordar que hace un par de días ella estaba escribiendo en la madrugada y de repente suena su radio y la amenaza su radio sin que ella lo tocara ni nada, ni siquiera se hizo la llamada. De repente intervinieron su radio con material que muy probablemente es salido del ejército, lo cual deja muy claro la corrupción de la Sedena. Pero bueno, el caso es que nuevas llamadas telefónicas en su contra, eso se publica, bueno, Cacho, que reside en el balneario mexicano de Cancún, recibió el domingo pasado en su equipo de radiocomunicación una amenaza de muerte proveniente de una fuente cercana al parecer de miembros del crimen organizado o del ejército mexicano, o que en algunos lugares desgraciadamente es lo mismo, tras la cual abandonó de inmediato del país. Ah, ok, yo pensé que eran nuevas, no, son las mismas. No te metas con nosotros o te vamos a mandar a casa en pedacitos, dijo una voz desconocida a la periodista con sede, no, perdón, a través del radioteléfono. Según relató esta semana la propia Lidia Cacho ante el Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. En cuanto sucedió, pues me preocupé, siempre se siente horrible escuchar algo tan grotesco, afirmó ella, quien explicó que se alarmó aún más cuando asesores de seguridad le explicaron que las transmisiones de radiocomunicación se interceptan desde distancias cercanas a menos de 5 kilómetros, indicando que quienes la acababan de amenazar estaban muy cerca de ella. Explicó que al parecer las amenazas provienen de algunos presuntos delincuentes que habían sido señalados en su libro Esclavas del Poder y que estaban vinculados con la trata de mujeres para la prostitución. Cacho sostuvo que no regresará a México mientras no tenga las garantías para su vida, pero afirmó que sigue trabajando en su nuevo libro. En una acción urgente lanzada ayer, Amnistía Internacional México pide a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad de la periodista. Ya sabemos cómo garantizan la seguridad, matándolos. Es el caso de 8 de los últimos periodistas asesinados en Veracruz, 3 de los cuales estaban en la lista que supuestamente estaban protegidos por el Estado mexicano. Ahí se ve la protección mexicana. Garantizar la seguridad de la periodista y adoptar medidas efectivas, verdaderas, de protección, así como la apertura de una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y llevar a los responsables ante la justicia. La activista empezó a recibir amenazas y agresiones después del 2005 con el libro Los demonios del Edén, en donde reconoce y en donde denuncia una red de pornografía infantil protegida por políticos y empresarios de Quintana Roo. Ahí te hablan, Coldwell.
y Puebla, obviamente, con el gober precioso Mario Marín, que por cierto se aprobó en el narcoestado fallido de Puebla, que todos los exgobernadores, todos los exnarcogobernadores pueden disfrutar de hasta 16 guaruras para protegerlos hasta que termine su vida. ¿Proteger a Lidia Cacho? No, no, ¿por qué? Pues ella ¿qué hace? Ella nos pone en evidencia, ella nada más trabaja para la verdad. No, hay que proteger a los delincuentes, hay que proteger a los asesinos, hay que proteger a los violadores, hay que proteger a los exgobernadores de Puebla. Cacho ha sido objeto de amenazas debido a la defensa de los derechos humanos de mujeres y de niños. Este contenido originalmente fue publicado en sinembargo.mx y redifundido en el santuario.org. Por otro lado, otra nota también muy seria y verdaderamente irrisible es que hace apenas unos, ¿qué les gusta? 40 horas más o menos, el narcopresidente del haya sido como haya sido el señor Felipe Calderón Piojoso, se le ocurrió decir que habían disminuido los índices de violencia en el país y que la gente ya lo sabía y que la gente estaba más tranquila, siendo que es todo lo contrario. Siempre pasa lo mismo, sale Calderón con sus mentirotas y a los 1 o 2 días se le tiene que desdecir sus idioteces, porque la violencia aumenta, en particular en Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, a pesar de las idioteces que dijo el narcopresidente del Calderón. Ayer el presidente Calderón Piojoso destacó el impulso que se le ha dado a una auténtica política de Estado en materia de seguridad y anunció que la incidencia de homicidios dolosos ha mostrado un decremento en el país, que tan solo en 2012 cayó 7%. Apenas el 14 de junio pasado afirmó en una entrevista con The Wall Street Journal que la violencia asociada al narcotráfico en su país había disminuido 12% en los primeros 5 meses. Ya le cambió, ahora son 7%. Bueno, pues ninguno de los dos fue cierto. Al igual que el narcomandatario, los narcogobernadores y los pseudofuncionarios han celebrado la disminución poética de la violencia, porque realmente no ha disminuido, al contrario, ha aumentado. Pero bueno, los ciudadanos somos los que seguimos siendo testigos y víctimas de la delincuencia organizada. Tan solo en la frontera norte, la ola de violencia se incrementó en las últimas semanas, contrastando con las idioteces de Calderón, sobre todo en Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y bueno, esas son las que se saben. Yo les aseguro que también en Tamaulipas es el caso, pero en Tamaulipas no nada más los medios están comprados como en Veracruz. En Tamaulipas está penado con la muerte difundir información. Que no se nos olvide que es en Tamaulipas en donde han asesinado blogueros que se atreven a difundir las verdaderas muertes en el estado. Digo, es uno de los estados en donde gobierna una alianza muy legítima entre el PRI y los Zetas desde hace ya muchísimos años, por lo menos 18 años. Ok, hace 18 años no existían los Zetas, era el cártel del Golfo, ahora son los Zetas. La ola de violencia, por supuesto que no cesa. La tarde del 29 de julio, 2 hombres amagaron a guardia de seguridad y rociaron las oficinas del periódico El Norte con gasolina. Por otro lado, también un estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, dado a conocer en enero de este año, 12 de las 50 ciudades más violentas del mundo siguen estando en México. Esto no ha cambiado, al contrario, cada vez son más. Entre ellas, el lugar 38, pues es Monterrey, y la ola de violencia pues ha escalado a niveles inimaginables, cada vez con mayor saña y casi nula muestra de justicia por parte de las autoridades, fuera de meter de repente sus famosos chivos expiatorios que les dan sus becas a sus familias con tal de que él diga, sí, yo fui, ¿quién es usted? Pues yo soy el que fue. Y a la hora de sus declaraciones que no tienen absolutamente ninguna congruencia con lo que supuestamente están confesando, pero bueno, así se las gasta Gordito Medina. Los criminales asaltaron además 10 empleados que se encontraban en el lugar y bueno, la violencia se dispara sobre todo en Nuevo León, pero en Chihuahua no ha caído. En mayo de este año, La Jornada dio a conocer que el fiscal general del estado,
del narco estado fallido de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, informó que 60% de las víctimas de violencia de Chihuahua durante los últimos 4 años han sido jóvenes entre 16 y 24. Y agregó que de esa cifra, 12% además son mujeres, unas víctimas y otras victimarias. Según medios y expertos, el crimen organizado también ha reclutado fácilmente a los jóvenes. A ver. Sí. Acción que aún se registra. A finales de 2011, la Fiscalía General del Narco Estado Fallido de Chihuahua ofreció una recompensa de $500,000 a quien proporcionara información que llevara a la captura de un sicario de 14 años, presunto asesino de un policía municipal en la capital del Estado Fallido de Chihuahua. Además, en el estado, como ocurren muchos más, los criminales pues ya no se detienen ante nada, ni siquiera frente a los menores. Vale sorbete. En Coahuila, tan solo el 9 de julio se cometieron 13 crímenes. 13 crímenes. Tras un fin de semana sangriento que dejó 16 personas muertas. 2 días después, Tabasco hoy confirmó que un comando armado ingresó a una vivienda de la colonia Loma Real y abrió fuego contra una mujer de 60 años y su nieta de 6 años. Ambas evidentemente murieron. Todos estos crímenes evidentemente censurados por los medios que dicen que Peña Nieto es electo. El santuario ha dado fe de algunos de estos actos, no todos a pesar de que hemos vuelto a poner algo de los blogs del narco, pues nos estamos atrasando también, no los estamos censurando, no nos estamos dando abasto y estamos bien. Yo creo que lo tengo que hacer, bueno, no sé, a ver cómo le hacemos, pero tenemos que seguir difundiendo esto. En hechos más recientes, apenas el 31 de julio,